Muy bien, vamos a continuar con la sesión número 2 pactada en esta sala, sala número uno, y estamos con Juan Moreno, fundador de Fluxo. Antes de darle pase, recuerden que este 25 de noviembre tenemos el BPMD en formato híbrido, es decir, la primera parte de 8 a 1 de la tarde va a ser virtual y de 2 a 7 de la noche va a ser de forma presencial en el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional en Miraflores. Va a estar Fluxo con su stand viendo el escenario, haciendo un negocio correspondiente. Y va a dictar un taller también en Flux. Así que están todos invitados. Adicionalmente, recuerden que para los que ya tienen su entrada al BPMD, no se preocupen que ya tienen asegurado su certificado por el showcase. Las personas todavía no han adquirido, presente, siempre listos con las asistencias. Son 4 tomas de asistencias y si no mal recuerdo, creo que por política es 2 o 3 de 4 para que tomen y ganen su certificado. No se, no se preocupen, por si acaso, por las asistencias. Concéntrense en lo que va a presentar Juan, que siempre por el chat estamos comunicándonos. Bien, dicho eso, vamos a hacer la presentación correspondiente de Juan J. Moreno. Él es fundador y jefe de estrategia de Flox. Y en esta mañana, por ahí Lima, nos va a ofrecer el caso de éxito, optimización empresarial, automatiza tus procesos administrativos. Flox. Muy bien, Juan. Muchas gracias. La primera vez que nos acompaña, espero que no sea la última, nos acompañes constantemente, como lo están haciendo muchos proveedores de región BPM, que, bueno, a lo largo de los años, con 5 años, la cuarta edición del Showcase, han ido amalgamando una amistad que hasta hoy en día perdura. Gracias, nuevamente. Te doy el pase, amigo. Estás en mute, estás en mute. Ahora sí, muchísimas gracias por la introducción. Encantado de formar parte del evento por primera vez y tal como tú dices, que sea la primera de muchas. Así que sin más preámbulos, voy a compartir mi pantalla y comenzamos a conversar. Un par de, un par de comentarios sobre cómo nos gusta hacer este tipo de instancias y es que sean realmente interactivas, así que de mi lado voy a dejar abierto el chat. Si hay preguntas, voy a tratar de irlas contestando directamente en el medio de la presentación, no dejarlas todas para el final, de forma justamente de involucrarlos y permitirles sacarse las dudas cuando las tengan. Bueno, como decíamos, vamos a hablar un poco de Floxu. Nosotros somos una empresa que vivimos, sentimos, respiramos y hasta cuando nos bañamos pensamos en BPM y en gestión de procesos de negocios. Hace más de 20 años que estamos en el mercado. Floxu no es nuestro primer producto, de hecho es el cuarto producto. La tecnología avanza y nosotros con ella hace 20 años comenzamos a trabajar en esta disciplina cuando en realidad ni se hablaba de BPM, se hablaba solamente de workflow y estaba la WFMC y esas entidades que muchos de ustedes sé que seguramente eh, conozcan. Pero bueno, fuimos evolucionando y los diferentes productos que fuimos lanzando atendían diferentes necesidades del mercado hasta que en el 2015 y como un spin-off de lo que en ese momento era nuestro producto principal y nuestro producto más exitoso hasta esa fecha que era Integradoc, lanzamos Floxu como una herramienta al principio pequeña y acotada para pequeñas empresas, pero la verdad es que Fluxo tuvo una adopción y una aceptación del mercado impresionante, con lo cual fue creciendo y hoy es nuestra principal herramienta y en la que están focalizadas todas nuestras energías, con un nicho de mercado bien especializado que es el de ser un BPM no code en la nube para todas las organizaciones del mundo, con el objetivo claro de democratizar esa disciplina de BPM que sabemos que hace 10 o 15 años era muy difícil acceder por empresas pequeñas y medianas e incluso por empresas grandes que no tuvieran capacidad en sus departamentos de tecnología para incorporar tecnología BPM. Bueno, era muy difícil. Era difícil porque era técnicamente difícil, requería conocimientos amplios para poder instalar una suite de BPM, requería conocimientos amplios para modelar
y desplegar y hacer funcionar un proceso en esa tecnología, y por ende era muy costoso. Llevaba meses de trabajo y por ende muchos dólares, pesos, soles o la moneda que ustedes quieran, digamos, pero eran proyectos costosos. Entonces, nuestro objetivo desde el día uno que lanzamos Floxu fue democratizar esta tecnología. Y eso significa hacerla accesible a organizaciones que no tuvieran esas capacidades. Y en particular a personas del negocio, que supieran del negocio, que supieran de sus procesos, pero que no eran informáticos, no eran expertos en la disciplina BPM, a pesar del cual sí tenían necesidades y ganas de resolverlo. Luego a eso se le llamó ciudadanos desarrolladores o citizen developers en inglés. Es un término que se puso muy, muy de moda y que realmente es un término muy potente porque reúne a ese conjunto de personas del negocio que necesitan resolver problemas de procesos de una forma eficaz y eficiente. Al día de hoy, Floxu, como les comentaba, ha tenido una gran adopción. Hoy estamos presentes en más de 70 países, tenemos clientes en todos los continentes. De hecho, Floxu está en la mayoría de los rankings independientes como Capterra, SearchForge, Software Advice. Bueno, está en el top 5, top 10. Algunos dicen que es el mejor del mundo, otros dicen que es el tercero mejor, otros dicen que es el quinto mejor. Bueno, lo importante es que realmente estamos en la pelea entre los mejores del mundo en el nicho de los BPMs no code o de los BPMs que no requieren codificación para ser instrumentados y puestos a funcionar. Y esto es realmente muy, muy motivador para todos nosotros que estamos todo el día, como les decía, pensando en procesos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso en la ducha. Es muy motivante ver organizaciones de Latinoamérica, por supuesto, pero también de países muy exigentes como Estados Unidos, donde los estándares de calidad que se le exigen a los productos son muy altos, la competencia es muy alta y por ende para que esos clientes te elijan y te sigan comprando año tras año, hay que tener un estándar de calidad muy alto. Y también en regiones donde realmente desde Latinoamérica a veces nos cuesta un poquito más llegar, como por ejemplo África, África del Sur, también Asia, India. Bueno, continentes que son muy importantes en el mundo, pero que a veces desde Latinoamérica nos cuesta un poco más llegar, han elegido Floxu y lo utilizan día a día. ¿Y en dónde lo utilizan? Bueno, la verdad es que con esta cantidad de organizaciones y de clientes hemos visto Floxu en una gran cantidad de industrias, en una gran cantidad de verticales. Acá puse un par de ejemplos y después vamos a profundizar un poquito más en ellos, pero lo hemos visto en transporte, en universidades, en educación, en banca. En banca es un caso interesante porque uno podría pensar que los bancos prefieren las soluciones on-premise a las soluciones en la nube, lo cual es cierto en algunos casos, de hecho algunos necesitan hacerlo por normativa o por política interna, pero hemos tenido casos de éxito muy, muy importantes con algunos bancos realmente muy relevantes, por ejemplo el Banco Nacional de Panamá, que es el banco del Estado más grande de ese país, eligió Floxu y lo usa intensivamente, ¿verdad? Entonces tenemos casos de clientes realmente muy grandes del área bancaria que han derribado el mito ese de solo poder funcionar on-premise y funcionan en la nube con Floxu, por supuesto, organizaciones de salud. Ahí me gusta citar el caso de la Universidad de Pensilvania, que mezcla un poco educación y salud, porque en realidad nuestro usuario es la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania, en donde trabajaron o trabajan los dos premios Nobel que le dieron el premio Nobel ahora hace poquito por los descubrimientos que luego permitieron los conceptos básicos para las vacunas contra el COVID. Bueno, la verdad que nos gusta pensar que esas personas forman parte de una universidad que es cliente Floxu. Entonces, en ese nivel de clientes hemos visto más de 18.000 organizaciones suscritas a nuestro software, donde podemos buscar diferentes indicadores de beneficios o de por qué nos eligen, pero uno de los que a mí más me impacta es la reducción de costos en el corto plazo que ronda el 30%. Y esto es
En algunos casos es del 25, en otros es del 35, algunos hablan del 50, pero a mí ese 30% me gusta porque es un número que hemos visto repetirse en muchos de nuestros clientes que miden el retorno de la inversión en Fluxu, y es impresionante ver cómo en muy corto plazo, en un mes, 2 meses, 6 meses, pueden reducir sus costos y por ende ganar eficiencia operativa, competitividad, lo cual les permite crecer, sobrevivir, pero sobre todo crecer y expandirse. Dicho esto, ¿cuál es el corazón de nuestra oferta? Digamos, ¿dónde está realmente el valor diferencial? Bueno, está realmente en la tecnología low code, no code. De esto, de nuevo, se ha hablado mucho últimamente, pero realmente creemos que aún se va a hablar más. ¿Está bien? Fluxu es una herramienta no code, low code desde el día uno. Fue diseñada así. De nuevo, volviendo a la historia, hace 20 años que estamos en esta disciplina. Antes no era así. Antes los productos y nuestros productos requerían mucha consultoría, horas para instalarlo, para configurarlo, había que programar en los formularios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso lo eliminamos del día uno cuando empezamos a diseñar Fluxu. Y al día de hoy estamos convencidos de que el no-code no solo es una opción válida, sino que realmente es el futuro del software empresarial. Porque el software empresarial, como lo conseguimos hasta ahora, es muy difícil de evolucionar. No solo es caro comprar una solución y ponerla a funcionar por primera vez, lo cual se puede ver como una inversión que luego se amortizará en varios años y demás, y se puede aceptar, sino que el principal problema del software empresarial complejo es que es muy difícil evolucionarlo, es muy difícil agregarle funcionalidades, cambiar su comportamiento, corregir errores, aplicar parches de seguridad. Cada uno de esos cambios no solo es costoso en dinero, sino que lleva mucho tiempo y eso le resta capacidad de respuesta a las organizaciones para atender las necesidades del mercado cuando cambian, para atender los cambios normativos, los cambios regulatorios, las diferencias que pueden tener o que pueden aparecer con otros competidores. Les cuesta ayornarse al nivel de otros competidores. Entonces, esa lentitud que antes era aceptable y podíamos decir, bueno, dado un cambio, podemos esperar 3 meses, 6 meses a que venga la nueva versión del software. Hoy y cada vez más es algo inaceptable, digamos, y las organizaciones requieren un nivel de agilidad que solo consiguen cuando sus usuarios de negocios están empoderados para crear y evolucionar sus propias aplicaciones sin depender de que venga un fabricante a programar, a instalar, a pasar por el ambiente de preproducción, a pasar por el ambiente de testing, a pasar por el ambiente de capacitación para dentro de 6 meses poner en producción. Entonces, esos ciudadanos desarrolladores, en realidad lo que están logrando es dotar a sus organizaciones de muchísima más agilidad. Entonces, ya no es solo un tema de menor costo inicial, que existe y es relevante, sino que sobre todo es una facilidad de mantener y una agilidad para evolucionar esas soluciones tecnológicas que soportan nuestra operativa. Por eso creemos que el no-code y todo el no-code, no solo el de BPM, todo el no-code es gran parte del futuro de las aplicaciones empresariales. Empresariales en el sentido más amplio de la palabra, desde empresas gigantes como puede ser el Banco Nacional de Panamá que mencionaba, hasta empresitas muy pequeñas como puede ser una florería en Colombia que tiene 2 sucursales y que es cliente nuestro hace 7 años, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Al respecto, como este es un tema que realmente creemos muy interesante, les dejo una lectura recomendada, es ese artículo que se llama Las compañías tecnológicas innovan al máximo, las compañías legadas pueden también hacerlo. Es un artículo que se publicó bastante reciente, hace un año, en la Harvard Business Review. Es un artículo breve, lo pueden leer en un ratito. Realmente es un artículo interesante y que apunta a que la innovación empresarial se sustenta en 3 grandes pilares. El primero habla de equipos pequeños que trabajan con libertad e independencia. El segundo pilar es alimentar a esos equipos con los sistemas, recursos y herramientas que precisan para construir esas innovaciones. Y el tercer pilar es, una vez que esas innovaciones son exitosas,
llevarlas a toda la empresa. Y ahí se genera un ciclo de innovación continuo, donde además los que balconean, digamos, los que están un poco reacios a adoptar la innovación, ven los resultados y luego se suman a otros equipos pequeños que trabajan con libertad e independencia, a los cuales hay que darles las herramientas y mostrar sus éxitos en toda la organización. Y ahí es cuando la organización ingresa en ese ciclo de innovación que le permite, nada, ser más competitiva para sobrevivir y crecer. Y desde Fluxu apoyamos cada uno de estos tres pilares. A los equipos pequeños que trabajan con libertad e independencia les llamamos ciudadanos desarrolladores y son nuestros usuarios. Son los usuarios que utilizando Fluxu crean sus propios procesos, crean sus propias aplicaciones y resuelven sus problemas. ¿Cómo lo hacen? Con tecnología no-code. Todo Fluxu, todo el producto, logra reducir la complejidad intrínseca que tiene un BPMS a un nivel que sea amigable para un usuario de negocios, lo cual no implica perder potencia, implica reducir complejidad, que no es lo mismo. Puedo tener simplicidad con potencia. Y tercero, es el rápido time to market. Y lo vamos a ver ahora en unos minutos en el resto de la presentación, que es clave cuando modelo un proceso, poderlo desplegar en producción rápido. Es lo que estábamos diciendo. Para poder responder a los mercados, necesito poder desplegar mis nuevos procesos, mis nuevas versiones, mis cambios, mis mejoras, mis correcciones rápidamente. ¿Está bien? Y a partir de ello lo puedo desplegar en toda la empresa y mostrar resultados en toda la empresa. Podríamos ver muchos slides, pero es bastante aburrido de beneficios, así que decidimos resumirlo en tres grandes beneficios al utilizar Fluxu como sistema de gestión de procesos de negocios. El primero es la escalabilidad, y es que no solo voy a poder automatizar mi primer proceso y mi segundo proceso rápidamente, sino que lo voy a llevar a 10, 20 o 75 procesos, como vi justo la semana pasada, tuvimos reunión con un cliente que nos dijo, tengo 75 procesos desplegados. No, no puede ser, no puede ser. Deben ser instancias de proceso. No, 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 no. Procesos, tengo 75. Pedimos el café, cuando se acaba el café en la oficina, pedimos el café con un proceso Fluxo. Eso es escalabilidad, porque crecemos en profundidad, es decir, en uso de cada uno de los procesos, con 10, 100 o 1000 usuarios, pero también crecemos en amplitud, es decir, más procesos a lo largo de toda la organización. Segundo, ahorro de costos y tiempos. Esto ya lo hablamos que tenemos una métrica que se repite cliente tras cliente de un 30% de ahorro de costos inmediato a partir de que automatizan un proceso en Fluxo, con la consecuente reducción también en los tiempos. ¿Está bien? En los tiempos de despliegue del proceso y luego de ejecución de esos procesos. Y el tercer beneficio, que no es demasiado evidente, pero para mí es absolutamente clave, es el poder adelantarse a los cambios. No solo reaccionar a los cambios, sino adelantarse. Pero para poder adelantarnos, tenemos que poder tener tiempo. Y una herramienta no-code como Fluxo nos permite justamente ganar tiempo para pensar en aquellas cosas que cuando estamos en la operativa a cuatro manos no nos da el tiempo, pero que si logramos automatizar ciertos procesos podemos ganar tiempo para pensar en qué es lo que viene, automatizarlo y poder desplegarlo rápidamente para probarlo y validarlo. Porque algunas de las cosas que pensemos van a estar bien y otras van a estar mal. Lo importante es poder validarlos rápidamente y ahí de nuevo el no tener que programar, pasar por ambientes, desplegar aquí, desplegar allá, todo eso nos va a permitir probar, validar ideas rápidamente y así adelantarnos a cambios, cambios de requerimientos, cambios en los clientes, cambios en los productos competidores que pueda haber en el mercado. Muy bien, muy bien, muy bien. Algunas de las principales funcionalidades de Fluxus, no me voy a detener mucho porque las vamos a ver ahora en un ratito en el producto directamente, pero, eh, pero sí vale la pena destacar 8 conceptos principales. No code, low code ya lo hablamos en profundidad, no me voy a detener. La notación BPM o BPMN. Esto es importante, esto no es una tontería, esto es importante porque utilizar un estándar internacional al modelar un proceso nos va a permitir comunicar ese modelo y discutir ese modelo con otras personas.
Uno de los principales objetivos de formalizar un proceso en un modelo es documentarlo para poder compartirlo. No tiene sentido documentarlo para dejarlo guardado para que solo yo lo entienda. Tiene sentido documentarlo para poder compartirlo, discutirlo, evolucionarlo y mejorarlo. Entonces, si yo lo documento en una notación que no es estándar, la otra contraparte no lo va a entender o le va a requerir aprender otro estándar, otro lenguaje para poder entenderlo. En cambio, si yo modelo utilizando un estándar, me estoy asegurando que el que está del otro lado, sea un compañero, un colega o un proveedor con el que quiero discutir un proceso, lo va a poder entender. Tercero, flujos condicionales y paralelos. Los flujos condicionales los conocemos todos. Es muy importante también soportar paralelismos y luego resolver la casuística que se presenta. Porque todos sabemos que una vez que un proceso se abre en paralelo en diferentes hilos de ejecución, pueden haber problemas para luego sincronizar esos hilos y que todo termine como tiene que terminar. Es muy importante que la herramienta contemple estos casos de uso avanzados. Las búsquedas de texto completo son claves. En general, los procesos administrativos, además de la parte de procesos, tienen una parte documental muy relevante. Tengo que poder buscar dentro de los campos del formulario, tengo que poder buscar dentro de los adjuntos y tengo que hacer cosas complejas como buscar por variantes de palabras. Y si busco por perro, que también me encuentre perros o perrito. ¿Se entiende? Integración con sistemas externos o con la web, con cualquier aplicativo del mundo, con Twitter, con Salesforce, con Slack. No podemos pensar que nuestro proceso es el ombligo del mundo y no se va a comunicar con nada como si viera en una caja aislada. No, eso no pasa, ya no pasa hace años. Nuestras herramientas de BPM tienen que poder comunicarse con el resto del mundo. Y además tienen que permitir generar datos para ser analizados en tiempo real o de forma histórica mediante KPIs o indicadores claves de performance. Esto es fundamental para poder medir el proceso, ver dónde están las mejoras y las oportunidades y tomar decisiones objetivas, decisiones basadas en indicadores y no basadas en percepciones. También tenemos que permitir que los participantes externos, los clientes que no tienen usuario y contraseña, puedan acceder y puedan participar de ese proceso. Y para que realmente la evolución se dé, tenemos que tener herramientas amigables de versionado, de procesos y de prueba de esas versiones antes de ser mandadas a producción. Esto es muy importante si no volvemos al escenario anterior de que cada vez que queremos poner una nueva versión, temblamos. Eso no debería pasar y efectivamente en Floxu no sucede. Entonces, bajando un poquito a tierra y ya redondeando esta parte introductoria, en Floxu tenemos solamente 3 pasos para poder mejorar nuestros procesos. El primero es modelar un formulario. Tenemos un generador de formularios muy potente que nos va a permitir definir aquellos campos que contienen la relevant data, es decir, los datos relevantes de ese proceso. Una vez que definimos el formulario, definiremos el proceso utilizando la notación BPMN, de estándar del que hablábamos, y automatizamos el proceso, lo comenzamos a utilizar, corre en nuestro engine, en el motor de procesos, y luego, en el paso 3, vamos a medir cómo está funcionando ese proceso mediante indicadores clave de rendimiento, sean en tiempo real o históricos. ¿Para qué? Obviamente, para sacar alguna conclusión que nos permita volver al paso 1 e introducir mejoras. Y así entramos en un ciclo de mejora continua de nuestros procesos, que es lo que propone la disciplina de BPM. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. A ver, cuando planificamos esta charla, una de las cosas que surgió fue, bueno, plantearemos casos de éxito, ¿verdad? Y en acuerdo con ABPMP, definimos, bueno, qué casos de éxito podemos mencionar. Entonces, básicamente lo que hicimos fue, lo dividimos en 2 partes. Esta primera parte va a ser muy oral, digamos, y yo les voy a comentar algunos casos de éxito por industria, horizontal o vertical, digamos, y después vamos a profundizar en uno en particular. ¿Está bien? Porque ver realmente todos los casos de éxito es imposible y focalizar demasiado en solo uno nos deja a los demás afuera. Entonces creemos que hay un muy buen balance viendo
algunos por arriba y luego profundizando en otro. ¿Está bien? De forma que ustedes vean el bosque y luego profundicen en analizar un árbol en particular. Del lado de los horizontales, una área donde hemos visto enormes beneficios es el área de recursos humanos. En recursos humanos es un área históricamente olvidada por los departamentos de IT, o dicho de otra forma, es un área que ha tenido una baja adopción de soluciones tecnológicas. Eh, por diferentes motivos, por presupuesto, por diferentes motivos. ¿Está bien? Pero a diferencia de otras áreas que tienen una enorme adopción tecnológica, la de recursos humanos no tiene tanta. Y nuestros clientes han encontrado en Fluxu una aplicación tremenda para automatizar procesos de recursos humanos que antes se hacían por mail, en Excel o directamente en papel. ¿Está bien? Desde la postulación de candidatos con el proceso posterior de evaluación hasta la contratación, también procesos de onboarding para asegurarnos que se ponga en su lugar de trabajo lo más rápido posible, pero de forma eficiente para que realmente pueda trabajar. Asignación de recursos y tecnología a empleados, sobre todo en ambientes de trabajo híbrido o trabajo desde la casa. Solicitud de subsidios, licencias, el típico proceso de solicitud y aprobación de licencias. También procesos de registro y reintegro de gastos y viáticos, préstamos y adelantos a los empleados, evaluaciones de desempeño, sean one-on-one o 360, legajos de personal con toda la historia, observaciones, premios, sanciones, títulos, bla, 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 todo eso. También aprobación de procedimientos del Departamento de Recursos Humanos. Y por supuesto, el offboarding de empleados, es decir, cuando un empleado se va, todas las tareas que tengo que hacer para que esa salida sea prolija, se le saquen los permisos de todos los sistemas, se le retire la tarjeta de acceso, firme los documentos que tenga que firmar. Bueno, todos esos son procesos con tareas que pueden ser automatizados y de hecho los hemos visto automatizarse en Fluxo con muchísimo éxito. Voy a tomar un poquito porque se me está secando la garganta. Este es el tecito mágico. Un poco caliente, pero está rico. Muy bien, muy bien. Vieron cómo me cambió la voz, ¿no? Un tecito es realmente mágico. Muy bien. Otra área horizontal, esta es más evidente y todos la conocemos y sabemos que existen este tipo de procesos, pero no por eso es menos importante, es el área de administración y finanzas, donde vemos procesos como la compra de insumos, gastos menores, evaluación y alta de proveedores, gestión de contratos con los vencimientos y las renovaciones, por supuesto las cobranzas, revisión y aprobación de pagos a proveedores, esto que a nadie nos gusta pagar a los proveedores, pero bueno, hay que pagarle a los proveedores, ¿verdad? Planificación y aprobación de presupuestos, gestión de efectivos y valores, priorización de proyectos de inversión, seguimientos dependientes post-auditorías. Este último punto es bien interesante. Muchas veces viene la auditoría, pasamos la auditoría, pero nos es muy difícil dar seguimiento a las mejoras o a las críticas que esa auditoría dejó. Y cuando viene la auditoría de nuevo al siguiente año o a los 2 años, ¿y qué pasó con los pendientes? Sí, bueno, es que... Bueno, podemos tener un proceso y lo hemos visto con mucho éxito para dar seguimiento a esos incidentes o elementos que levanta una auditoría. Luego, ahora sí, pasando a verticales propiamente dichas, tenemos algunos clientes realmente muy grandes, sobre todo en Estados Unidos, del área manufactura, donde hay procesos que no se imaginan lo complejos que son y fueran automatizados con Fluxu, por ejemplo, para el diseño de nuevos productos. Este es un proceso que, sinceramente, yo tenía mucha experiencia, muchos años de trabajo en la disciplina y nunca me había enfrentado a un proceso de diseño de nuevo producto, con lo cual no sabía la complejidad que tiene. Estamos hablando de procesos con cientos de tareas, no decenas, cientos de tareas. ¿Por qué? Porque claro, porque involucra muchas áreas. Entonces, cuando yo quiero lanzar un nuevo producto estoy hablando de cualquiera, ¿no? Estoy hablando de un jarro que quiero lanzar al mercado. Bueno, ese jarro va a tener un área, una ingeniería, va a tener un área comercial para ver dónde lo lanzo y a cuánto lo mando, va a tener que participar el área de marketing para ver cómo lo lanzo, qué materiales de marketing lanzo, va a tener que entrar financiero para ver el presupuesto, la inversión que tengo que realizar en materiales y en maquinaria para producir ese jarro. Probablemente tenga que participar el directorio en algún momento para aprobar esa inversión. Probablemente tenga que entrenar
gente, con lo cual también va a estar recursos humanos involucrado. Bueno, es realmente complejo lanzar un nuevo producto al mercado y hemos visto un éxito brutal en automatizar esos procesos que antes se hacían de forma muy manual, mediante mails, planillas Excel, alertas, todo se atrasaba, nunca se sabía dónde estaban los pendientes y mediante esa automatización las ganancias son brutales. Pero una vez que tengo lanzado ese producto y está en el mercado, empiezo a necesitar cambiar ese producto también y necesito hacer variantes de ese producto. Entonces, hay otro proceso asociado, también muy complejo y que también puede involucrar a todas las mismas áreas que les mencioné para modificar esos productos que ya están en el mercado. Y lo mismo pasa cuando quiero retirar ese producto del mercado. ¿Está bien? Luego también hemos visto atención de puntos de venta, atención de distribuidores y socios de negocios, tanto que sea pedidos, pedidos de mercadería, pedidos de marketing, pedidos de capacitación, etcétera. También hemos visto cotizaciones especiales. Cuando viene un gran cliente y quiere una cotización especial para mi industria totalmente a medida, bueno, ¿cómo atiendo a ese cliente VIP? Lo hemos visto en evaluación de inversiones, cuando tengo que invertir en un nuevo lugar de producción, en una nueva maquinaria, y hemos visto una enorme aplicación en lo que son productos de health, safety, hygiene y me faltó la última E. Health, safety, hygiene, bueno, no me acuerdo de salud ocupacional, digamos, ¿no? Desde la entrega de materiales de producción, de protección personal, hasta la inspección de locaciones, la revisión del uso de los materiales de protección, por supuesto el reporte de incidentes, medidas correctivas, medidas preventivas, incluso multas a empleados que deberían estar usando los materiales de protección y no los están usando. Bueno, hay todo un área de salud ocupacional con procesos que se pueden automatizar y que dan muy buenos resultados. En bancos y empresas financieras ya he comentado algo. Hay muchos ejemplos, tenemos clientes muy grandes, ya les comenté del Banco Nacional de Panamá, el Banco Santander, el Banco ABSA, que es uno de los tres principales bancos privados de África, es cliente nuestro, el Banco Pichincha en Ecuador, el Banco de Comercio en Perú. Hay una gran cantidad de bancos y entidades financieras que no son bancos, como por ejemplo Sura, Red Pagos, aseguradoras como Porto, cajas de profesionales, cajas de jubilaciones, que utilizan nuestra tecnología justamente porque tienen una gran cantidad de procesos administrativos que debían digitalizar en muy poco tiempo y encontraron en nuestra tecnología no-code la herramienta ideal para hacerlo. Tales como aperturas de cuentas digitales, procesos de debida diligencia o due diligence, conoce a tu cliente, know your customer, como le quieran llamar. Por supuesto, los casos de libro, de soluciones de crédito, de préstamos, atención de solicitudes genéricas de cliente, movimiento de valores entre sucursales, bueno, en definitiva, una gran cantidad de procesos porque son industrias que están muy reguladas, que tienen que tener esos procesos y que naturalmente hacerlos por email, hacerlos por teléfono, hacerlos por WhatsApp es muy desordenado, propenso a errores y además no da una buena imagen al cliente, con lo cual su automatización es muy deseable. Bueno, y por último, hemos visto una enorme aplicación en estudios y empresas de servicios profesionales, sean abogados, contadores, notarios, donde hay procesos específicos de esa industria que son muy fáciles de automatizar y vale la pena hacerlo. De nuevo, la debida diligencia de esos clientes, pero también la emisión de propuestas comerciales con el ida y vuelta con el cliente, las rebajas, los cambios, la discusión sobre los honorarios, etcétera. Pero una vez que esa propuesta se concretó, todo lo que es el proceso de confección y revisión de esos entregables, perdón, que me distraje con el chat. Lo que es la revisión de esos entregables. Ustedes saben cómo funcionan estas firmas. Por lo general hay un personal junior que redacta una primera versión del entregable y luego hay, por ejemplo, un abogado senior que la revisa y la prueba o la manda atrás. Y si la prueba, seguramente vaya a una secretaría que le agrega el formato y hace una revisión ortográfica gramatical hasta que al final ese entregable llega al cliente, digamos. Pero hay realmente un proceso de entregables y está bueno que ese proceso quede trazado y documentado.
Hemos visto aplicaciones de agenda compartida de eventos para no perderse audiencias, por ejemplo. También las actas de cierre y evaluación interna del servicio. Este es un proceso que las empresas más grandes lo tienen muy aceitado, que es decir, una vez que terminé el servicio a un cliente, hago una revisión interna de qué tan rentable fue, cuántas horas realmente le dediqué comparado con lo que había presupuestado, hay oportunidad de seguir trabajando con el cliente, cómo es la satisfacción de ese cliente. Bueno, hay una gran cantidad de procesos ahí que son realmente bien interesantes. Muy bien, muy bien. Entonces, lo que, nada, el ávido asistente que está presenciando esta reunión debe estar diciendo, che, qué fantástico esto, cómo hace una empresa eh, mediana de Latinoamérica como Fluxu para tener tantos casos de éxito en 70 países, con tantas organizaciones, en tantas verticales. ¿Cómo es esto posible? Bueno, vuelvo al slide del no code, no code, porque realmente logramos que se produzca este cambio de paradigma. ¿Está bien? El cambio de paradigma de hazlo tú mismo. Y esta es para nosotros realmente es la fórmula mágica, es la clave del éxito. Esto es no solo decirlo, no solo vender que mi herramienta de BPM la pueden utilizar usuarios de negocios, porque ese es el argumento de venta que yo usaba hace 20 años y que no es del todo real. Los que trabajamos en BPM y sabemos de BPM, sabemos que ese argumento es parcialmente cierto, no es completamente cierto para todas las herramientas, y que hay cosas que realmente son complejos y terminan derivando en que necesitemos a alguien de IT, de tecnología. Bueno, con Fluxu logramos que realmente nuestros clientes lo hagan por sí mismos y eso es lo que nos ha permitido la escalabilidad para llegar a tantos clientes, porque tenemos clientes que realmente no tenemos idea qué es lo que están haciendo dentro de sus cuentas. Se crearon su cuenta y un día nos enteramos, como este caso que les comentaba la semana pasada, que tienen 75 procesos. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque realmente hay alguien dentro del cliente, dueño de esos procesos, que empezó por uno, le gustó, puso el segundo, el tercero, el quinto y llegó a tener 75 procesos en el cabo de 2 años, digamos. Entonces, ese cambio de paradigma de hazlo tú mismo realmente está en el ADN y en la médula de Flux. Muy bien. Pero bueno, basta de cháchara, ¿no? Basta de hablar, vamos a jugar. Y como a mí, la verdad que me gusta aprovechar estas instancias iterativas para interactuar, porque si no, la verdad que sería lo mismo que vean este video grabado dentro de un rato. Así que para honrar a los que eligieron la gloriosa sala 1, vamos a hacerlo interactivo y les voy a permitir a ustedes, al público, elegir un proceso en el cual vamos a aplicar algunos de los conceptos, o la mayoría de los conceptos que vimos en vivo, en tiempo real sobre el producto, con todo el riesgo que tiene una demostración en vivo, pero tomamos la aposta del riesgo para ver si realmente lo que proponemos es cierto o no. Hagan clic en, les voy a pegar en el chat esa URL, pueden acceder al código QR, lo ponen ahí con el teléfono, y si no, en el chat les acabo de pegar la URL. ¿Bien? Yo, mientras, lo que voy a hacer es voy a abrir acá una ventana de incógnito, simplemente por si alguno no tiene una máquina a mano o prefiere no hacerlo, para que vea de lo que estoy hablando. Lo que hicimos fue publicar un formulario público de Fluxu con una brevísima encuesta que les permite elegir qué proceso quieren automatizar. Yo acá puse cuatro bien amplios, digamos, uno que podría ser una recepción de pedido en una empresa industrial, es decir, tengo una empresa que fabrica cosas y voy a recibir pedidos de mis clientes, ¿está bien? Otro que es nuevo lead comercial, este es el proceso típico que aplica a cualquier organización para detectar una oportunidad comercial y darle seguimiento hasta que concreto la venta. Luego, uno típico de recursos humanos, que es postulación laboral, es decir, un formulario donde la gente se postule a un trabajo, y luego el proceso que vendrá después para contratarlo o no contratarlo. Y el último, un proceso típico de apertura de cuenta bancaria en un banco, por ejemplo, donde quiero abrir una cuenta de forma 100% digital. ¿Está bien? A mí en particular me encanta el de recepción de pedido, así que voy a votar por eso.
Luego les puse para que elijan el país, así sabemos desde qué país tenemos audiencia. Yo estoy en Uruguay. Esto, comentario simplemente mientras eligen. Esta lista de países la estamos trayendo mediante un web service de un servicio público que lista los países y que además nos devuelve el código. ¿Está bien? Simplemente es un caso muy trivial, pero que muestra lo que hablábamos hace un rato de que no existe un proceso aislado, siempre los procesos los tenemos que integrar con otros sistemas. Le voy a decir que no soy un robot, a ver si me cree, me creyó. ¡Ja! ¡Qué bárbaro! Y le doy a enviar, con lo cual ya se mandó este coso. Y vamos a ver cómo están votando. Entonces lo que tengo acá es un reporte a medida. Uy, miren ya todos los votos que tuvimos. Espectacular. Muy bien, tuvimos un montón de votos y vemos que el proceso que más votos está teniendo es el de recepción de pedido. Estamos teniendo votos de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, de Afganistán y de Uruguay. Muy bien. Vamos a dar 5 segundos más para que terminen de votar y cerramos la votación. Se va en 4, 3, 2, 1. Cerramos la votación. Actualizo la pantalla y lo quedé de. Muy bien. Ganó bien el de recepción de pedido. Me encanta este proceso. Bien, entonces, ahora lo que voy a hacer es me voy a cambiar acá de ventana. Esto que están viendo es la interfaz típica de Fluxu. Recuerden, si quieren hacer una pregunta, la hacen ahí en el chat. Y, eh, y la respondemos. Y lo que voy a hacer ahora me voy a cambiar el gorro. Me voy a poner el gorro de el ciudadano desarrollador. Ese ciudadano desarrollador que tanto hablamos, bueno, ahora soy yo. ¿Está bien? Ahora soy yo, soy alguien que no soy un programador, no soy un informático, pero soy alguien que sé mucho de mi negocio, sé mucho de mi empresa, sé mucho de mis clientes y quiero hacer un proceso para recibir pedidos. Entonces lo que voy a hacer es voy a venir acá a mis procesos, le voy a dar a nuevo proceso. Acá Fluxum me permite comenzar desde un template, una plantilla con un proceso predefinido que hemos visto que son muy comunes en algunos de nuestros clientes, con lo cual creamos esta biblioteca, pero por supuesto que no la voy a usar porque me arruina la demo, digamos. Así que voy a crear un proceso desde cero. Le voy a poner BPMS Showcase 2023 recepción de pedidos. ¿Está bien? BPMS Show 23 RP, bárbaro. ¿Está bien? Entonces, acá lo que me permite es una sábana en blanco en la cual yo puedo empezar a arrastrar y tirar los campos dentro de mi proceso. ¿Está bien? Esto funciona como ustedes se lo imaginan. Arrastro todos los campos que quiero y los tiro. Y está bárbaro y funciona, pero hay una funcionalidad que es un poco más divertida, que es pedirle a ChatGPT que nos ayude y nos acelere el proceso de crear un formulario de recepción de pedidos. Entonces, acá tengo un botón que dice crear el formulario con ChatGPT y acá tenemos una integración súper interesante en cual yo le voy a decir que quiero crear un, un formulario para la recepción de pedidos en mi empresa de indumentaria deportiva. Estoy ubicado en la ciudad de. ¿Qué ciudad de Latinoamérica quieren usar? Usemos Lima, ¿les parece? En la ciudad de Lima, Perú, utiliza lenguaje en español y agrega información para identificar al cliente y al tipo de indumentaria que desea pedir. ¿Se entiende, no? Esto es ChatGPT. Como ustedes saben, a las herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT les tenemos que pasar un buen prompt. Cuanto más refinado y más información haya en el prompt, mejor será la respuesta. Con lo cual, yo le describo esto que me llevó 15 segundos, le doy aceptar y ahí lo que va a hacer Fluxu es comunicarse con ChatGPT mediante las
APIs de ChatGPT y me sugiere un formulario para pedidos. Fíjense en el formulario que me genera, me pone nombre del cliente, dirección del cliente, teléfono del cliente, email, tipo de indumentaria, talle, fecha de entrega. Fantástico. Incluso en tipo de indumentaria, fíjense que me creó una lista de opciones donde ya me puso camiseta, pantalón y zapatillas. ¡Wow! Esto es impresionante, ¿verdad? A partir de esto, por supuesto que yo puedo mejorar mi formulario. Y bueno, nombre del cliente. La verdad es que la dirección del cliente es relevante, pero además de esto, yo quiero poner el email del cliente. Acá el email del cliente veo que me lo puso como texto, lo voy a cambiar a correo electrónico y voy a, eh, voy a agregar acá y voy a cambiar, porque lo voy a dejar así. Voy a dejar nombre del cliente, email con una separación y teléfono y dirección acá. ¿Está bien? Y luego sí, le voy a poner acá un título, le voy a agregar un título acá en el cual le voy a poner detalle del pedido, ¿está bien? Para que quede, y ahí viene lo que quiere pedir el cliente. ¿Entendieron el concepto? Puedo generar muy rápidamente y sin ninguna necesidad de programación nuestro formulario. ¿Qué me falta? Bueno, me falta, por ejemplo, definir que algunas cosas son obligatorias. Entonces voy a venir acá a la configuración de mi proceso y voy a decir que al iniciar el proceso el nombre del cliente es obligatorio. ¿Está bien? El email del cliente es obligatorio. No tiene sentido que me haga un pedido si no sé quién me lo pidió. Y la dirección en la cual tengo que entregar también es obligatoria. ¿Está bien? El tipo de indumentaria también, porque si no, no sé de qué me está pidiendo. La talla también. Digamos que la fecha de entrega la voy a dejar editable porque si me la pone será una. ¿O saben qué? La voy a ocultar. No le voy a permitir al cliente ingresar la fecha de entrega. La voy a ingresar yo después considerando el pedido. Bien, fantástico. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tengo mi formulario pronto. ¿Se acuerdan cuál era la etapa 2 de la definición de un proceso en Fluxus, que es el diseño del workflow utilizando el estándar BPMN? Entonces me voy a cambiar de pestaña, voy a venir aquí, y aquí una cosa bien relevante es que para todos ustedes que conocen de BPMN, verán que la paleta de elementos de BPMN está reducida. Bueno, esto tiene una historia que vale la pena ser contada. Cuando se publicó el BPMN Reference Guide, que lo escribió, deben saber, Derek Myers y el profesor White, hace ya muchos años, fue un libro muy, muy, muy importante en el mundo porque fue el libro que bajó el estándar BPMN desde la especificación técnica de la OMG a un libro que era entendible por cualquier ser humano, digamos. Ese libro se publicó en inglés y yo en particular fui el líder de la traducción con un equipo de la empresa y de la universidad en una colaboración académico-empresa, la traducción de ese libro para toda Latinoamérica al español. De hecho, los que lo tengan por ahí, la traducción al español es BPMN, Guía de Referencia y Modelado. Esa traducción al español la tradujimos nosotros y, y fue realmente un antes y un después, porque al realizar la traducción de ese libro, que está realmente muy bien escrito, con muy buenos ejemplos, nos dimos cuenta que el estándar es absolutamente espectacular para modelar procesos y absolutamente imposible de entender por alguien que no sea informático o experto en procesos sin un training, sin un entrenamiento de mucho tiempo. Y eso fue realmente un antes y un después para nosotros, por lo que decidimos en Fluxu reducir al máximo posible la paleta de elementos de BPMN. ¿Y qué hicimos? Bueno, elegir solo aquellos elementos que eran realmente imprescindibles para modelar un proceso administrativo. Fluxus no sirve para cualquier proceso, sirve para procesos administrativos. Y a esos elementos los simplificamos y los potenciamos todo lo que pudimos de forma de que realmente sean útiles, pero fáciles de usar. ¿Está bien? Por eso verán una paleta extremadamente simplificada del estándar BPMN existente. Luego, modelamos el proceso. Pelotita azul corresponde al inicio del proceso. Como esto es una recepción de pedido, asumamos que esta pelotita azul la completa el cliente que realiza el pedido y luego agreguemos una tarea de usuario
en la cual vamos a asignarla a un ser humano para que revise el pedido. Vamos a ponerle a revisar pedido. Esta tarea de usuario tiene varias pestañas. La primera es la de asignación, donde voy a decir a qué grupo de usuarios se la voy a asignar. Por ejemplo, se la podía asignar al grupo comercial, donde están todos los vendedores de la empresa. En este caso me lo voy a asignar solo a mí, porque soy el único de esta demo, digamos, pero en la vida real debería estar asignado a un grupo. Y luego le voy a dar decisiones para que tome este grupo de personas a las cuales le estoy pidiendo que revisen el pedido, con lo cual vamos a darles las decisiones de aprobar el pedido, rechazar el pedido o pedir más información sobre el pedido. ¿Está bien? Y además le voy a especificar la duración. ¿Cuánto tiempo le voy a dar para que complete la tarea de revisar pedido? Esto es un SLA, un acuerdo de niveles de servicio de mi proceso, donde voy a decir que tiene, por ejemplo, 2 días, sin contar sábados ni domingos, para revisar y completar el pedido. Como di más de una opción para revisar el pedido, luego voy a tener que poner un gateway. En este caso es un gateway exclusivo para que el proceso siga por solo un camino. Donde uno de los caminos es el más fácil, rechazar pedido. Y aquí voy a agregar un email que le voy a mandar para notificar al cliente. Y fíjense en que en los destinatarios de este email voy a poner el campo correo electrónico que tengo en el formulario que acabo de definir. Como asunto a este email, le voy a poner pedido rechazado. Y luego voy a personalizar el cuerpo del mail diciéndole, por ejemplo, querido o querida, nombre del cliente. Tristemente, su pedido de tipo de indumentaria fue rechazado. Saludos cordiales. Por supuesto, excelente, bien. Tengo una pregunta, ahora le respondo, Fernando, gracias. Este cuerpo del email puede ser personalizado con la identidad corporativa de la organización. Le puedo agregar logos, colores, tipo de letra, para que realmente llegue un mail institucional. En este caso lo voy a dejar así simple y voy a completar mi proceso poniendo una flecha desde el gateway hacia la tarea. Y miren lo que voy a hacer. Le voy a dar doble clic a la flecha y le voy a decir que venga por acá cuando se cumplan las condiciones. Y la condición, que podría ser campos, valores de campos, etcétera, en este caso la condición sea simplemente que la última decisión, la decisión tomada en la tarea anterior, sea igual a rechazar. Estas son las 3 opciones que di en la tarea anterior. Y luego de notificar al cliente, el proceso termina como rechazado. Perfecto. Respondo a la pregunta que me hacía Fernando. ¿Se puede ampliar o customizar la paleta de iconos BPMN? Esta paleta no se puede reemplazar y no se puede customizar. ¿Por qué? Porque lo que decía antes. Fue una paleta muy bien diseñada en el cual invertimos muchísimo, muchísimo trabajo para diseñarla y elegir los iconos y a cada uno de esos iconos potenciarlo con elementos que faciliten su uso. Por ejemplo, el icono de tarea de usuario, cuando ustedes lo leen en el estándar, no incluye todo lo que yo acá les estoy mostrando, que es a quién le asigno la tarea, cuáles son las decisiones posibles, cuáles son las duraciones, etcétera. ¿Se entiende? Bueno, todo este valor agregado que tiene la tarea de usuario es parte de Floxu y no del estándar, con lo cual, nada, no tiene sentido agregarle un icono más a la paleta que no esté soportado por Floxu. Muy bien. Siguiente tarea dentro del proceso es revisar pedido. Vamos a ponerle proveer más información. Miren qué interesante. Esta tarea se la voy a asignar al email del cliente y además voy a marcar que esta tarea puede completarse por participantes externos. Entonces, ¿qué va a hacer esta tarea? Le va a decir al cliente, necesito más información del pedido, aquí tienes un link, hazle clic y eso le va a abrir un formulario para que agregue la información faltante. Al cliente que no tiene usuario y contraseña de Floxu, no es un usuario Floxu, es realmente un participante externo. ¿Está bien? Y además me la voy a asignar a mí para poderla completar. Perdón, me había olvidado de esto. Vamos a darle 2 días al cliente, pero ahora contando sábados
y domingos y la voy a poner acá y después lo mismo. Flechita, doble clic en la flechita, condición, pedir más info y de acá la vuelvo a mandar para acá. Muy bien, acomodo el diagrama para que quede lindo. Los que trabajan en procesos saben que el diagrama debe quedar lindo porque si no, cuando crece es inentendible. No es un tema estético, es un tema de comprensibilidad del diagrama. Y una vez que aprobé el pedido, digamos, bueno, el proceso sigue, vamos a mandarlo a, no sé, producir pedido y acá nada, acá sigue, ¿verdad? Me lo voy a asignar a mí simplemente para no complicarlo. Después de producir pedido, vamos a ponerle facturar pedido y luego al facturar pedido le vamos a dar, a esto no le voy a dar días porque facturar el pedido no puede llevar más de 2 horas. Perdón, me faltó 2 horas acá, bien, y después que facture el pedido, digamos que el proceso termine. Habría que entregarlo y demás, pero para no complicarlo, vamos a dejarlo ahí, porque el concepto ya lo entendieron. ¿Está bien? Esta parte de acá obviamente habría que mejorarla y deberíamos agregarle todas las tareas, pero a efectos de la demostración queda claro el punto de que puedo crear mi proceso muy rápido y sobre todo lo puedo crear sin necesidad de ser un experto en BPMN y ni que hablar no ser un informático. ¿Dónde está la frutilla en la torta? En el botón publicar proceso. Cuando yo apriete este botón, este proceso va a quedar publicado. Yo me estoy cronometrando. Van 19 minutos desde que comenzamos la demostración. En 19 minutos creamos nuestro formulario completo, diseñamos nuestro workflow, que está muy simple, pero es una buena primera aproximación. Voy a habilitar un formulario público, voy a copiar esta URL y voy a apretar el botón de publicar proceso. En 19 minutos tengo mi proceso funcionando y les estoy pegando acá en el chat la URL para que ustedes lo usen. Les pido que hagan clic en esa URL, yo lo voy a hacer acá en una ventana de incógnito, donde debería aparecer el formulario que acabamos de definir para hacer pedido de cosas. No solo aparece, sino que además tengo algunos campos obligatorios, algunos campos de solo lectura, porque así lo definimos, y la posibilidad de juntar archivos. Yo lo voy a ir haciendo. Voy a decir que el nombre del cliente, en este caso, va a ser, no sé, por ejemplo, el Gran Parque Central, que es el estadio del Club Nacional de Fútbol, el equipo más grande del Uruguay. El email del cliente vamos a ponerle que es gpc@nacional.com.uy. El teléfono del cliente, digamos que es el +598, ta, 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 ta. La dirección del cliente, esto es Carlos Anaya, no me acuerdo el nombre, vamos a ponerle así. Y vamos a decirle que van a comprar camisetas de talla L. ¿Está bien? Y además podría adjuntar desde mi dispositivo, podría adjuntar un archivo cualquiera. No tengo acá una foto de una camiseta, pero pongamos una foto de un lugar bonito en el Uruguay, simplemente para compartirlo con ustedes. Le digo que no soy un robot, me cree, por suerte, y lo envío. ¿Está bien? Y cuando lo haya enviado, lo que quiere decir es que este pedido ya está siendo procesado, ya está en la bandeja de entrada de alguien para que lo procese. ¿Se entiende? Voy a esperar un minuto, les voy a dar tiempo a ustedes a que completen un par de pedidos, así me llegan, y vemos qué están pidiendo. Mientras tomo mi tecito mágico para mi garganta, voy a cerrar esta pestaña y ahora me voy a volver a cambiar el gorro. ¿Bien? Ahora me voy a poner el gorro de un miembro del equipo comercial, ¿sí? Que va a recibir los pedidos. ¿Dónde va a recibir los pedidos? Los va a recibir en el inbox, en la bandeja de entrada. Entonces, fíjense que acá en mi bandeja de entrada voy a ir recibiendo todas las instancias de proceso, de todos los procesos en que forme parte. Ya recibí 6 pedidos. Fíjense que para cada pedido me muestra alguna información relevante, como quién lo pidió, etcétera, etcétera, y me muestra el vencimiento. ¿Por qué me dice 3 días, 10 horas y 0 minutos? Porque yo le di 2 días hábiles sin contar ni sábados ni domingos. Entonces, en la práctica, no tengo 2 días, tengo 3 días. Esto va a ir cambiando de verde
a amarillo cuando me quede menos de un día y a rojo cuando la tarea está vencida. Es un elemento fundamental para garantizar los acuerdos de niveles de servicio. Me voy a remangar porque ya entré en calor. De tanto trabajar me entré en calor. Bueno, entonces vamos a hacerlo, digamos, ¿no? Me llegó acá el revisar pedido de Fernando, lo abro y empiezo a mirar el formulario. Veo que Fernando con determinado teléfono pidió pantalones, Lo voy a probar. ¿Está bien? A Fernando se lo voy a aprobar. Bueno, va, fantástico. Lo apruebo y el pedido de Fernando, la instancia de proceso de Fernando se va a mover a la siguiente etapa del proceso y va a caer en la bandeja de entrada de quien lo tenga que hacer. Que en este caso soy yo también, porque estamos en una demo, en la vida real iría otra persona, pero fíjense que en la instancia de Fernando cambió a producir pedido de acuerdo al diagrama que acabamos de definir. Y así seguimos, ¿verdad? Han caído un montón de pedidos. Acá tengo el del Gran Parque Central, lo miro, bueno, está muy bien, pero no sé qué tipo de camisetas, no me adjuntaron el tipo de camisetas. Ah, mirá, tiene un adjunto, voy a venir al adjunto, lo voy a ver. Me puse una foto de Punta del Diablo, esto no tiene nada que ver con una camiseta, con lo cual lo que voy a hacer es pedirle más información y esto le va a mandar un mail al... No, ¿saben qué? Se lo voy a rechazar, porque esto es un disparate, lo voy a rechazar y que se termine. Me puse una foto de Punta del Diablo, no tiene nada que ver, se lo voy a rechazar. Acá vengo al de Augusto, mirá, mi amigo Augusto, qué gusto, qué bueno tenerte entre la audiencia, Augusto, un gran abrazo. Tenemos el de Augusto que pidió camisetas, Augusto, por supuesto que se lo voy a probar, pero déjenme hacer alguna cosa adicional interesante. Por ejemplo, voy a venir acá a Luis. Luis, espero que tu correo sea correcto porque te voy a pedir más información y te va a llegar un mail con un link para que proveas más información sobre el pedido que querés hacer. ¿Está bien? Y así voy a seguir. Voy a venir acá a Ignacio y se lo voy a, a probar. Ignacio, otro gran amigo, gustazo de tenerte por acá, Ignacio. Y a ver, alguno más, simplemente para mostrarle un poco de lógica. Y vamos a agarrar acá a Juan Pérez y se lo voy a probar. ¿Está bien? Pero miren lo que voy a hacer. Con Juan Pérez lo voy a poner acá y voy a venir a la pestaña de comentarios, donde voy a colaborar con el resto de mi organización y le voy a comentar, por ejemplo, a Rafael Cejas de nuestro equipo y le voy a decir, eh, fíjate que extraño el pedido que nos está haciendo. ¿Qué opinas? Y esto funciona como una red social. Le va a mandar un mail a Rafael diciéndole que fue arrobado en una instancia de proceso con este comentario. Y Rafael va a poder entrar y me va a poder decir, tienes razón, esto es muy raro porque antes de aceptarle el pedido no le llamamos por teléfono. ¿Se entiende? O me va a decir directamente, aceptalo, que está todo bien, digamos. Pero esto es importante, porque esto no es información formal del proceso, sino estaría acá en el formulario. No, es información informal, pero sumamente relevante, que tiene que ver con la colaboración entre los participantes del proceso, pero que sirve como documentación. Si yo luego le hago el pedido y no me lo paga, digamos, bueno, tengo la traza de quién comentó, quién opinó de dárselo igual o quién opinó de no dárselo y yo decidí dárselo igual. ¿Se entiende? Es una herramienta muy importante de colaboración. Acá me pregunta Fernando, exactamente, cuando definimos que el campo de tipo correo electrónico era de tipo email, lo que le dijimos es, no solo es obligatorio, sino que además tiene que tener el formato de un email. Por eso te obligo a poner una arroba, también te debe haber obligado a poner un punto, etcétera. Muy bien. Eh, ya entendieron la idea, ¿verdad? Voy a mi bandeja de entrada, cada uno recibe en su bandeja de entrada sus cosas y van completando las tareas dentro del proceso y las tareas van a ir avanzando de acuerdo a las etapas que tengamos definidas. ¿Bien? Ahora, ahora. Eh,
la disciplina de BPM dice que modelamos el proceso, lo empezamos a ejecutar y después lo medimos. Entonces, lo que tenemos aquí es una herramienta con la cual podemos medir cómo están funcionando todos los procesos de nuestra organización. Y lo podemos hacer en diferentes niveles. Entonces, tenemos primero un dashboard o tablero de mando que me va a permitir ver todos los procesos de mi organización, cómo están cada uno de ellos, cuántas tareas tengo pendientes, etcétera. Entonces lo abro y puedo ver que tengo 766 tareas activas, tareas que están esperando que un ser humano las complete, distribuidas entre 300 procesos que tengo en mi organización y que completé 169 tareas en los últimos 10 días. Y si bajo un poquito, puedo ver que en toda mi organización tengo 289 tareas en plazo, tengo una muy chiquita ahí en amarillito que está a punto de vencer y tengo 476 que están vencidas, es decir, que están atrasadas. Y si bajo un poquito más, puedo ver cómo se distribuyen esas tareas dentro de mis procesos. En particular, si busco el proceso, obviamente todo esto lo puedo filtrar, digamos, y demás, pero si busco el proceso BPMS Show 23, que es el que acabamos de configurar, veo que tengo 11 tareas en plazo, una por vencer y 19 completadas. Y si le hago clic, puedo ir al reporte histórico de este proceso que me permite ver para cada una de las tareas cuál fue, cuántas veces se ejecutó y cuál fue el tiempo promedio. Y esto es clave, esto es información clave para detectar cuellos de botella, problemas y tener indicadores objetivos de dónde debo mejorar. Dicho en otras palabras, a ver, a todos nos ha pasado de un proceso en que viene la gente gritando, todo es talento, esto es horrible, no funciona, qué espanto, ¡ah! Me tiro de los pelos. ¿Está bien? Muy bien. Eso es un síntoma, es un síntoma. La gente grita, la gente llora, se pelean, se quejan. Muy bien, tengo un problema en el proceso, pero tengo un síntoma. ¿Cómo hago para llegar al diagnóstico? Para llegar al diagnóstico necesito indicadores clave, objetivos, que me muestren dónde está lento el proceso. Sé que mi proceso en su conjunto es lento, pero eso no significa que sea lento en todas las etapas. Lo que tengo aquí es una medida de dónde, en qué etapa de mi proceso tengo el cuello de botella. Por supuesto que estos datos son muy de una demo que estoy haciendo ahora, con lo cual están en minutos, pero el concepto es el mismo. Yo vengo acá y rápidamente puedo ver que mi cuello de botella está en la tarea de revisar pedido. Está llevando muchísimo más tiempo que las otras tareas. Lo puedo abrir y puedo ver cuáles son las instancias de proceso que generaron ese promedio, quién fue la persona que trabajó, cuánto tiempo le llevó, y por supuesto que puedo abrir cada una de ellas y puedo ver el detalle, porque tal vez esté bien, tal vez está bien que haya llevado mucho tiempo y puedo ver la traza de auditoría y puedo ver qué pasó y dónde está. ¿Se entiende esto? Esto es absolutamente clave para poder mejorar ese proceso en el cual estoy trabajando. ¿Bien? Un par de detalles más que son bien interesantes. Además de este reporte histórico, tengo un reporte que se llama en tiempo real, donde nuevamente puedo ver todos los procesos de mi organización, pero en particular quiero ver este, y puedo ver dónde están las tareas paradas y hace cuánto tiempo está la más antigua. Esto me recontra sirve para encontrar casos olvidados, como decimos aquí en Uruguay, casos cajoneados, casos que debieron ser completados y no lo fueron. Entonces yo puedo venir acá, puedo filtrar incluso por las vencidas, no lo voy a hacer ahora, pero puedo ver en qué etapa de mi proceso tengo más actividades durmiendo y cuál es la más antigua. Entonces yo puedo venir acá a facturar pedido, por ejemplo, y digo, che, facturar pedido, ¿por qué está demorado esto? Está hace tanto tiempo. Bueno, puedo actuar, puedo llamar a la persona, le puedo mandar un mail, o directamente puedo venir acá y le doy tarea completada y completé la tarea. ¿Está bien? Además, puedo venir a la búsqueda y puedo hacer una búsqueda de texto completo. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que Augusto hizo un pedido. Entonces voy a buscar por Augusto. ¿Está bien? Y eso va a buscar dentro de toda la base de datos de Floxu
va a buscar dentro de todos los campos y además va a buscar dentro de los archivos adjuntos y me va a devolver la instancia de proceso de Augusto, que la puedo mirar, le hago clic, la abro y puedo ver todos los datos de esa instancia de proceso, pero además puedo ver toda la traza de auditoría. Veo cuándo se creó, quién lo revisó, quién lo completó, e incluso puedo exportar esta traza de auditoría a PDF o Excel. Esto, señoras y señores, es magia y es dulce para los oídos de un auditor. ¿Saben? Un auditor que viene a vuestra organización les pide el modelo del proceso y ustedes se lo muestran. Si luego le pueden mostrar una traza de auditoría de las instancias de proceso que se condice exactamente con el modelo de proceso que ustedes le presentaron, es wow, es justamente lo que un auditor quiere ver, que los procesos que ustedes definieron realmente se estén ejecutando como fueron definidos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y por último, la última parte que les quería mostrar es la posibilidad de generar vuestro propio reporte a medida. Es decir, che, muy lindo esto, pero la verdad que quiero crearme un reporte con la información que yo quiero ver de mis pedidos. No pasa nada. Floxu como herramienta no code les permite crear muy fácilmente acá un reporte. Vamos a ponerle BPMA Showcase 2023 pedidos, que este reporte va a mostrar información del proceso que acabamos de crear, que me muestre todas las instancias y además quiero que me muestre no sé, el nombre del cliente que me hizo el pedido, el tipo de indumentaria que pidió, eh, la tarea en la cual está y si esa tarea tiene o no tiene un vencimiento. ¿Saben? Podrían agregar la información que ustedes quieran. Con esta información es válida y además quiero agregar una pequeña gráfica que se llame por tipo de indumentaria para saber qué me está pidiendo la gente, digamos, que va a ser basada en el campo tipo de indumentaria y le voy a poner de tipo torta. ¿Está bien? Puedo guardar este reporte y así de fácil este reporte, ¿lo guardé o no lo guardé? Perfecto. Y este reporte, así de fácil, ya está listo. Y fíjense en que lo puedo desplegar, incluso con la gráfica, donde puedo ver que me pidieron 6 camisetas, 6 pantalones y solo un par de zapatillas, con la lista de todos los pedidos que tengo, en qué etapa está cada pedido y el vencimiento de esa tarea si es que lo tiene asignado. Bien, no solo eso, sino que además este reporte lo puedo programar para que sea enviado a determinadas personas con una frecuencia, por ejemplo, el primer día de la semana. Entonces, podría mandarle al jefe de ventas un reporte con todos los pedidos que recibí la semana pasada y ahorrarme que el jefe de ventas le pida a la secretaria que llame al equipo comercial y que le elabore a mano una planilla Excel con los pedidos de la semana pasada. ¿Se entiende? Estoy aplicando una automatización muy simple, pero una automatización extremadamente potente que ahorra mucho tiempo y que se alinea al indicador que les comentaba hace un rato de un 30% de ahorros al otro día o inmediato a que pongo a funcionar un proceso sobre Flux. Con todos estos instrumentos que ya vienen desde la caja, el reporte en tiempo real, el reporte histórico y los reportes a medida, estoy teniendo herramientas súper concretas para medir y gestionar mis procesos y cerrar el ciclo de mejora continua. Modelo el proceso, lo despliego en producción muy rápido, mido cómo está funcionando y le introduzco mejoras. ¿Está bien? Y ahí, itero, 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 mejoro, mejoro, mejoro. Muy bien, muy bien, excelente. Ahora, voy a cerrar un par de estas ventanas porque abrí muchas y voy a volver un segundo a mi presentación. Porque déjenme decirles que esto que vimos hoy y que era la explicación de por qué tenemos tantos clientes que son autónomos en usarlo, porque esto que yo hice, ustedes se lo imaginan, ¿no? Cualquier cliente del mundo lo puede hacer, digamos, no es rocket science, digamos. Cualquier persona con un pelín de entrenamiento en Floxu lo puede utilizar y eso explica por qué tenemos tantos casos de éxitos en tantas industrias. Pero la vida real no es tan simple, la vida real es más compleja. ¿Qué pasa cuando los procesos son más complejos? Bueno, más aún,
necesitamos ciudadanos desarrolladores que conozcan su organización, que conozcan sus procesos, que conozcan su complejidad. Esto que están viendo ahí es simplemente una parte, no es todo, vieron que está cortado. Esto es aproximadamente un cuarto de un proceso real de un cliente grande en Estados Unidos que modeló de forma autónoma este proceso. Si lo ven de lejos, dicen, ¿qué es eso? Esa maraña de cosas. Sí, es verdad, es una maraña de cosas, pero si ustedes hacen zoom y lo agregan, no es más que los elementos BPMN que habíamos definido hace un ratito. Ven ahí tareas de usuario en azulcito, tareas de mail en anaranjado, algunas tareas de invocación de web service o de integración en un amarillito, ahí un color paja. Ven gateways exclusivos y gateways paralelos en verde, ven algunos temporizadores en violeta y muchas flechas. Y no hay más que eso. Entonces, cuando la vida se torna compleja, y déjenme decirles, la vida se torna compleja cuando hablamos de procesos, Floxu permite reducir esa complejidad utilizando los mismos elementos que vimos en la demostración, pero para procesos más complejos, y funciona. Créanme que funciona con procesos que tienen decenas y cientos de tareas en un mismo diagrama. Eso es lo que yo les comentaba, que simplicidad no es sinónimo de falta de potencia. En Fluxu tenemos la simplicidad para modelar procesos por un usuario de negocios, pero con la potencia necesaria para modelar para modelar procesos complejos de organizaciones grandes, porque sabemos que nuestros clientes grandes tienen procesos complejos. Esa es la realidad de la vida y los procesos. ¿Y cómo abordamos esas situaciones que son naturalmente más complejas? Bueno, con algunas funcionalidades avanzadas y súper potentes para lo que nosotros llamamos procesos de la vida real, procesos que naturalmente son complejos. Entonces, primero que nada, integración-extensión. Insisto en esto, es impensable tener una solución de BPM que no se integre con el mundo exterior. Entonces, Fluxus se integra con el mundo exterior con varios instrumentos. Uno de ellos es web services, puros y duros, eh, la expresión máxima de la integración entre aplicaciones, web services, se invocan desde Fluxu o se invocan desde otro sistema. Fluxu expone una API pública, una Open API, digamos que se puede invocar, obviamente que con mecanismos de seguridad adecuados, pero permite comunicación bidireccional entre Fluxu y otros sistemas. Además, Fluxu permite utilizar webhooks que facilitan enormemente el envío de información desde Fluxu a otros sistemas cuando se disparan determinados eventos. Por ejemplo, tenemos un cliente muy grande que cada vez que completa una tarea, envía toda la información de esa tarea a su herramienta de inteligencia de negocios para hacer un análisis más potente. Fantástico, lo hace mediante un webhook. Adicionalmente, exportación Excel, básica, digamos, pero muy útil para analizar información con Excel. Soportamos plugins, es decir, conectar Fluxu con otras aplicaciones mediante un marketplace en el cual se crean plugins específicos para conectar Fluxu con Slack, Fluxu con SAP, Fluxu con lo que sea. Y soportamos Zapier, que es como si fuera un conector universal que permite conectar Fluxu con cualquier otra, o prácticamente con cualquier otra aplicación en la nube, desde Twitter, Facebook, LinkedIn, Salesforce, HubSpot, Slack, bueno, miles de aplicaciones que soportan Zapier, por ende las podemos invocar bidireccionalmente desde y hacia Flux. Otra área especializada de funcionalidades avanzadas y superpotentes son la inteligencia artificial. Decimos que Fluxu es un producto de inteligencia artificial ready o que está listo para la inteligencia artificial. Ya vieron una funcionalidad súper útil para generar formularios utilizando ChatGPT muy rápido y muy ágil. Tenemos otra funcionalidad súper importante y súper divertida para generar scripts de validación. El típico ejemplo es, sí, pero quiero validar en mi formulario que cuando me hagan un pedido, que sea más de 50 unidades, pero además venga desde Lima y el solicitante tenga menos de 30 años, hay que pedirle un campo adicional que sea la seña. Bueno, fantástico. Ese script
¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay que hacer un pequeño script en JavaScript, se le puede pedir a ChatGPT integrado con Fluxus nos genera automáticamente todo el script eh, y aceleramos muchísimo el tiempo para construirlo. Pues tenemos algunos casos bien interesantes de traducción en tiempo real y de resúmenes de textos. Acá hay una aplicación en los procesos de recursos humanos para resumir los currículums. Todos los que han evaluado currículums saben que es una tarea extremadamente delicada y compleja, porque por un lado recibimos muchos currículums, los currículums son largos, es tedioso leer muchos currículums, pero al mismo tiempo nos genera una sensación de responsabilidad muy alta en el cual no podemos dejar de mirar un currículum, no podemos mirar un currículum por arriba porque sabemos que del otro lado hay un ser humano que está buscando trabajo y que además capaz que es el calce perfecto con nuestra organización. Entonces, esa tensión de tenemos que mirar 50 currículums, pero los tenemos que mirar todos con atención, se puede ver muy facilitada si utilizamos inteligencia artificial para resumir lo medular de sus currículums y ser mucho más ágiles haciéndolos. Y tenemos clientes que lo están haciendo y funciona realmente muy bien. Hay otro ejemplo muy bueno que es la detección de tono de conversaciones. Por ejemplo, tenemos procesos para recibir quejas de los clientes, en lo cual a partir del texto que escribe el cliente, lo pasamos por inteligencia artificial, por ejemplo, por ChatGPT o por alguna otra herramienta, que nos determine cuál es el tono de esa conversación, si el cliente está enojado, si está normal o si está contento. Y le damos tratamiento diferencial en nuestro flujo, digamos, seguimos caminos diferentes en nuestro flujo dependiendo del tono que tenga esa conversación. Y por último, para el análisis de datos y mejora, ya vimos 3 instrumentos súper amigables que vienen out of the box, es decir, que vienen directamente en el producto Fluxu para analizar la información en tiempo real, para analizarla de forma histórica o para construir nuestros propios reportes. Pero déjenme decirles que, de nuevo, las organizaciones reales de la vida a veces tienen necesidades adicionales y muchas veces tienen herramientas propias de inteligencia de negocios que quieren seguir usando y que quieren utilizar para analizar los procesos de Flux. Con lo cual tenemos un conector que se llama Power Connector que permite conectar toda la base de datos y los indicadores de Fluxus con cualquier otra herramienta de inteligencia de negocios o de BI que ustedes quieren utilizar. Y es lo que les voy a mostrar ahora a continuación. Aquí tengo conectado un proceso de Fluxus con una herramienta de inteligencia de negocios. En este caso es Kibana, es un producto de Elastic, pero perfectamente podría ser Power BI de Microsoft o el que ustedes deseen, que me va a permitir explotar con toda la potencia de las herramientas de inteligencia de negocios la información de mis procesos. Fíjense, acá, por ejemplo, estoy mirando un proceso de detección de oportunidades donde veo cuántas oportunidades se generaron en los últimos 90 días de cada país. Y bueno, puedo ver que de Colombia tengo muchas oportunidades, luego Brasil, Chile, Uruguay, México, Perú, Ecuador, República Dominicana. Acá seleccioné el top 7, digamos, y además puedo verlos dentro de cada país por cada uno de los vendedores y puedo ver cómo están asignadas esas oportunidades a cada uno de los vendedores y rápidamente puedo cambiar y en vez de los 90 días quiero ver cómo funcionó en el último mes. Fíjense en que ahí cambian los porcentajes, cambian los países y en vez de los últimos 30 días quiero ver los últimos 7 días y ahí veo que el que mejor viene es Colombia y luego Ecuador y que está Lautaro funcionando muy bien. ¡Wow! O puedo decir, ¿saben qué? Esto es muy, muy interesante, la verdad que me encantó, pero lo voy a dejar ahí un ratito en el costado y voy a analizar un poco mejor cómo están siendo los tiempos en mi proceso. Me voy a cambiar a este otro reporte que me muestra los tiempos de todos los procesos y veo que de mis procesos comerciales, el comercial Fluxus tiene un 70% del tiempo y el de Partners tiene un 30%, y además lo abrí en 2 niveles, con lo cual puedo ver el tiempo en cada etapa de forma gráfica. Entonces, el proceso comercial de Fluxus, ese 70%, se divide en un 32 reunión, 18 tal, 8 tal, 7 tal. Digo, qué bárbaro esto, pero la verdad que no me interesa. Quiero ver en más detalle el proceso comercial Partner. Entonces vengo acá al proceso comercial Fluxus y lo voy a sacar de la comparativa y me voy a centrar en comercial partner y puedo ver
cómo están los tiempos de ese proceso, y puedo cambiar la gráfica, y puedo jugar y hacer el drill down y filtrar y bla, bla, bla. A ver, de esto ustedes ya saben. Las herramientas de inteligencia de negocios son extremadamente potentes. Entonces, lo que nosotros hacemos en Floxu es proveer la mejor herramienta no-code BPM del mundo. Herramienta BPM, no herramienta BI. Con lo cual, lo que proveemos es un conector muy potente para poder mostrar la información en una herramienta de inteligencia artificial, de inteligencia de negocios, que sea la que ustedes elijan. ¿Por qué? Porque nosotros somos un producto de BPM, no una herramienta de inteligencia artificial. Con lo cual tiene sentido entregar algunos reportes predefinidos, ya listos para usar desde el día 1, y que cuando nuestro cliente tenga necesidades adicionales, entregarle un conector para conectar Floxu con su herramienta de inteligencia de negocios. ¿Se entiende? Y el último punto que les quiero comentar es el de versionado y sandbox de los procesos, porque una vez que analizamos con todas estas herramientas fantásticas nuestro proceso, llegamos a la conclusión de que había mejoras para hacer, ¿verdad? Porque siempre hay mejoras para cerrar los procesos. Entonces, ahí tenemos una funcionalidad que es absolutamente diferencial, es una funcionalidad que es difícil de encontrar en otros productos de BPM y muy difícil de encontrar en productos de BPM no code en la nube, que es el versionado y sandbox de esos procesos. Entonces, fíjense en qué interesante lo que voy a hacer. Voy a venir a nuestro proceso de recepción de pedidos. Voy a decir, voy a agregar algunas cosas. ¿Está bien? Entonces, fíjense que una de las cosas que me faltó agregar acá, que parece bastante importante, es la cantidad. ¿Está bien? Voy a agregar acá una columna con la cantidad y voy a modificar mi proceso. Pero ustedes que están atentos a la presentación van a decir, sí, pero pará, ¿lo vas a cambiar así directo en producción? ¿Y si rompes todo? ¿Y si rompo todo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está mal, ¿verdad? No podemos hacer ese cambio en producción así sin probar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir a la configuración de mi proceso y voy a habilitar aquí el versionado y voy a habilitar el sandbox. Fíjense que me apareció un nuevo botoncito, acá, el botoncito celeste, este, que me va a permitir manejar las versiones de mi proceso. Lo voy a apretar y me dice, mira, hasta ahora tenés una sola versión del proceso, claro, la que acabamos de crear. Sí, es cierto. Voy a crear una versión 2 del proceso, a la que le voy a poner como nombre versión 2 con cantidad. ¿Está bien? Y además le voy a decir con el lapicito que voy a trabajar ahora con la versión 2. Me avisa, Floxu me avisa, me dice, che, ojo, cuidado, estás editando una versión del proceso que no es la activa. Estás en la versión 2, que no es la activa. ¿La activa cuál era? La 1, que todavía está en producción. Perfecto. Voy a trabajar sobre la versión 2 y ahora sí voy a venir acá, le voy a agregar una columna y le voy a agregar un campo de tipo número entero, porque es una cantidad, y le voy a decir cantidad del pedido. O sea, ¿querés camisetas? Bueno, ¿cuántas camisetas querés? Digamos. Pero además, como yo acá en el reporte histórico habíamos dicho que mi cuello de botella, ¿cuál era mi cuello de botella? Eh, Me equivoqué de proceso, perdón. En el proceso, ¿dónde está? ¿Dónde está? No importa, no importa. Lo busco. PPMS, PPP, acá está. Habíamos dicho que mi cuello de botella era el facturar pedido. Hoy, como está funcionando mi proceso, mi cuello de botella es facturar pedido. Entonces, lo que voy a hacer es que en el diseño del workflow, en la tarea facturar pedido, voy a ingresar un cambio. Porque como sé que este es mi cuello de botella, le voy a poner un timer acá y le voy a decir que si pasa un día sin que se complete esta tarea, me notifique. ¿A quién va a notificar? Le voy a agregar acá un correo electrónico que va a ser un correo electrónico al jefe, digamos, ¿no? Este es el correo electrónico, como decimos aquí en el Cono Sur, un correo botón, digamos, notificar al jefe. No sé cómo sería en Perú debe haber un chiste parecido, digamos, pero es el notificar al jefe, ¿está bien?
Entonces, perdón, al email del cliente no, le voy a notificar al jefe, voy a notificar acá al jefe que es, si es un pedido y se atrasa, voy a notificar a Micaela, que es la jefa, y le voy a decir pedido atrasado. Atención, Mica, el pedido del cliente, nombre del cliente, de indumentaria y cantidad del pedido está atrasado. ¿Se entiende? No solo le estoy dejando saber a Micaela que tenemos un pedido, sino además le estoy diciendo quién es el cliente y qué es lo que está pidiendo. Con lo cual le estoy ahorrando un montón de tiempo a Micaela de que haga llamadas y pregunte, che, ¿en qué está el pedido de tal? ¿De qué era? ¿Cuánto pidió? Tal, le estoy poniendo en el mismo mail toda la información relevante. Pero además tengo que configurar este temporizador como no interruptivo, porque yo no quiero interrumpir la tarea de facturar pedido, sino que yo quiero simplemente mandar el mail de notificación de Micaela y nada más. Pero la tarea de facturar pedido tiene que seguir corriendo y tiene que seguir activa. Fíjense en que está deshabilitado el botón de publicar proceso. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en la versión 2 que no es la activa, pero tengo habilitado el botón de guardar. Entonces, cuando salvo el proceso, mejor dicho, esta versión 2 del proceso, lo que puedo hacer ahora es venir acá al sandbox y probar mi proceso. El sandbox es como Las Vegas. ¿Se acuerda qué pasa en Las Vegas? Lo que pasa en Las Vegas, eso, quedan muy bien, están atentos. Bueno, lo que pasa en el sandbox queda en el sandbox. Entonces yo puedo venir acá y voy a probar, ¿tá? Y voy a decir que quiero probar el BPMS Show, que es proceso de recepción de pedidos. ¿Qué versión quiero probar? ¿La uno, que es la actual, que está en producción? No, quiero probar la versión. Y cuando le doy clic, lo que me va a aparecer es el formulario, ¿está bien? Donde le voy a poner todo lo que quiera poner, hugo@b.com. Es todo el proceso, ¿no? Todo el proceso con todo lo que teníamos, la dirección del cliente, el detalle del pedido. Pero fíjense en que ahora me aparece el nuevo campo que acabo de crear. Cantidad del pedido, le pongo, no sé, 25 zapatillas, talle 42, y le doy enviar. Cuando le doy enviar, lo que va a pasar es que esto se va a mover a la siguiente etapa, pero se me va a asignar a mí. No importa a quién se le hubiera asignado en la vida real, como estoy en el sandbox y todo queda en el sandbox, se me va a asignar a mí, me lo va a decir. En la vida real los asignados de esta tarea hubieran sido tal. Como estás en el sandbox, se te asigna a ti. Si yo le doy rechazar, no se le va a mandar un mail a a@b.com. Se me va a mandar un mail a mí y me va a decir, en la vida real se le hubiera enviado el mail al cliente tal, como estás en el sandbox, se te envió a vos. Y por supuesto que puedo probar todo mi proceso. Una vez que ese proceso efectivamente está probado y estoy contento de que es el verdadero y funciona bien, vuelvo a la definición de mi proceso y ahora le voy a apretar la copita de campeón del mundo a la versión 2 y me dice, ¿estás seguro? Estoy segurísimo. Y ahora la versión 2 va a ser la activa del proceso. Con lo cual, si me aparece el botón publicar proceso, le doy clic y ahora la versión 2 es la nueva versión activa del proceso. Con lo cual, todos los nuevos pedidos que reciba se van a crear con el nuevo formulario y el nuevo proceso versión 2. Please, por favor, que alguien me pregunte qué pasa con las versiones que están corriendo por la versión 1. Ahora voy a mirar ahí el chat a ver si alguien me lo pregunta. Bueno, están tímidos, nadie me lo pregunta. Así que lo pregunto yo. Che, ¿qué pasa con las versiones que están corriendo con la versión 1 del proceso? Gran pregunta y gran tema de histórico debate en la comunidad de BPM desde el principio de los tiempos, digamos, desde que se inventó el BPM, está la discusión, ¿qué hacemos cuando hay una versión nueva del proceso con las instancias que están corriendo por la versión vieja? Bueno, en nuestra experiencia es que no hay una respuesta definitiva y depende del proceso. Vamos a tener casos, situación de negocio en que es necesario que sigan corriendo con la primera versión del proceso, porque nuestro negocio necesita que sea así, y vamos a tener situaciones en las cuales necesitamos que se migren a la nueva versión del proceso. ¿Se entiende? Por ejemplo, porque viene un cambio normativo y me dicen, che, a partir de hoy,
hay que exigir tal información en tal etapa. Bueno, las que están corriendo y no llegaron a esa etapa van a tener que requerir esa información en esa etapa, con lo cual tengo que migrar esas instancias de proceso a la nueva versión del proceso. ¿Está bien? Entonces, lo que hicimos en Floxu fue permitir que el usuario de negocio, que es el que entiende la realidad de ese proceso en particular, decida. Entonces viene acá ajustes adicionales y puede marcar acá si quiere que las instancias de proceso se actualicen automáticamente a la última versión del proceso o no. El valor por defecto es que sí, que se actualicen, pero puede elegir que no, con lo cual puede atender las dos situaciones. Esto, al igual que les venía diciendo, con todo el manejo de las versiones y el sandbox, son funcionalidades avanzadas que no están disponibles en la mayoría de los productos de BPM No Code en la nube. Lo voy a dejar así como estaba por defecto. Voy a publicar el proceso y vamos a ver qué pasa. Voy a agarrar uno de los pedidos que ya estaban creados, que estaban acá, por ejemplo, en revisar pedido, este de Juan Pérez. Le voy a hacer clic y miren lo que sucede. Me dice acá, ven acá, Floxum me dice instancia de proceso actualizada a la última versión. Quiere decir que pudo actualizar esta instancia de proceso a la nueva versión 2 que tengo desplegada y fíjense en que efectivamente me aparece el campo cantidad de pedido que había agregado. Ahí Augusto dice, en el segundo escenario podría cancelar y volver a instanciar. Bueno, acá se presentan algunos escenarios, ¿verdad? Uno, acá funcionó, digamos, funcionó. Pude migrar la instancia de la versión 1 a la versión 2. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no la puedo migrar? Por ejemplo, porque la etapa en la que estaba la instancia en la versión 1 deja de existir la tarea en la versión 2, con lo cual Floxu es muy listo, pero no hace magia. Si yo tenía una tarea que estaba en una instancia en una tarea y esa instancia ya no existe en la versión 2, no hay forma de migrarla. Entonces, ¿qué va a hacer Floxu ahí? No la va a migrar y la va a dejar corriendo en la versión 1 del proceso. Es decir, sigue funcionando con la versión 1 y no la puede migrar. ¿Está bien? Bueno, estamos muy bien, pero estamos ya sobre la hora prometida. Así que con esta super funcionalidad de sandbox y versiones, damos espacio a las dudas, preguntas, sugerencias, tomates, milanesas, lo que quieran tirar, será bienvenido. Adelante. Y me Da- encantan las preguntas, así que por favor hagan alguna. Dale, son excelentes, sí, hay prestancias que son nuevas, buena experiencia. Felicitaciones antes que todo, agradecemos nuevamente la presencia de Floxu en este PPM Showcase 2023, Perú 2023. Bien, vamos con las preguntas. Las preguntas siempre son necesarias para tener feedback, aunque muchas de ellas no están sueltos. Por ejemplo, también me quedaba en duda qué pasaba con la versión anterior, ¿no? Y respondiste muy bien el tema de que algunas deben concluir y un tema regulatorio hace que cambie, y obviamente. Me hiciste recordar mucho este año, por ejemplo, estaba viendo un plan de tesis. Y bueno, hay te puedo decir, cierta magia que le pone incluso para que mires a la otra versión del proceso. Te lo comento por qué. Obviamente que esa parte fue interesante para mí porque dijeron, mira, cambiar el proceso de obtener la maestría, puedes seguir con el proceso anterior, que te va a demorar 8 meses más y te va a costar tanto, o puedes mirar al siguiente proceso, que te va a costar la mitad y te va a demorar menos. Obviamente que no tuve que pensarlo mucho, migro al siguiente. Habían dos pasos más, pero era más corto y era más rápido. En cambio, otras personas podían optar por seguir por el camino número uno. Es muy cierto. La parte regulatoria es mandatoria. No podemos escapar de ella. Bien, tenemos ahí una pregunta de Jorge Manuel Marrufos, amigo de muchos eventos. No sé si puedes abrir tu micro, por favor. Sí, Jorge, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes ya. ¿Qué Y tal? antemano, sí, agradecerte la invitación y la buena exposición de Juan. Quería hacer una consulta. Este, eh, el manejo, yo te trabajo en el sector público y en el sector público los procesos no son tan definidos en sus tiempos.
Sin embargo, me gustaría saber cuál sería qué recomendación darías en los trabajos, en asignarle tiempos a actividades administrativas que a veces no son muy puntuales, pero que sí es necesario manejar los tiempos, ¿no? Sí es necesario manejar los tiempos. ¿Qué sugerencias nos das de acuerdo a la plataforma Flux? Muy bien, muchas gracias por levantar ese punto importante. Eh, Déjame responder una pregunta que vino en el chat previa que tiene mucho que ver con esto. Augusto preguntaba, ¿se puede instalar Fluxu on-premise? Sí, efectivamente, tenemos una opción de instalación on-premise. ¿Y por qué quería responder esa pregunta? Porque la mayoría de nuestros clientes de gobierno instalan Fluxu on-premise. De hecho, eh, Integradoc es el nombre que le veníamos dando, ahora eso cambió a Fluxu On-Premise y es la opción donde la mayoría de los organismos de gobierno, que son muchos los clientes que tenemos en el sector gobierno, lo instalan on-premise. Y dicho eso, efectivamente, ahí los plazos existen y se pueden definir, pero luego pueden no cumplirse, digamos. Entonces, no pasa nada, digamos, no pasa nada. El proceso sigue, lo único que no se cumplió el plazo, se guarda la traza de auditoría y luego cuando se analiza el proceso se verá que efectivamente los plazos sugeridos no fueron los que se cumplieron. Es decir, desde el punto de vista de la herramienta y de la ejecución del proceso, no hay ningún inconveniente ni sucede nada porque no se cumpla el plazo sugerido. Lo que sí queda registrado de que no se cumplió y queda registrado el tiempo que efectivamente eh, sucedió. ¿Se entiende? ¿Respondí? Ok, gracias, Juan. Después cayó otra pregunta ahí en el chat, también de gusto, que pregunta si se puede usar DMN con Fluxus. DMN es el Decision Modeling Notation, que es una notación eh, prima, por llamarle de alguna forma, a BPMN para modelar cómo tomamos decisiones en las organizaciones. Y no, Fluxus no soporta DMN y no está en el plan de corto plazo que lo soporte, porque entendemos que es una área del conocimiento bien interesante, pero que está orientada a documentar y facilitar cómo se toman las decisiones sin un impacto directo en cómo ejecutan los procesos. Y ahí hay otra pregunta de las versiones. Gustó lo de las versiones. Cuando migró a la segunda versión y apareció el campo de cantidad, ¿la solicitud vuelve al solicitante para que lo complete o se pide la información por fuera del usuario que tiene a cargo de la instancia la completa? Exacto, es el segundo escenario. Es decir, la instancia que se migra a la misma tarea en la nueva versión del proceso. Nunca vuelve a las tareas anteriores. ¿Se entiende? Con lo cual es decisión de la persona que modela definir qué es lo que tiene que pedir en cada etapa y dónde pedirlo. ¿Está bien? Pero no vuelve para atrás. Esa es otra discusión, pero en este caso está zanjada y no es conveniente que vuelva para atrás. Muy bien, Bien, esas son las preguntas que tenemos tanto el chat y a micrófono abierto. Tenemos otra. Augusto, no, no tiene los mismos elementos de BPMN, son exactamente los mismos. En algún momento se pensó que Integrador pudiera soportar algún elemento más y algunas cosas más, pero la verdad es que no seguimos ese camino y al día de hoy es exactamente el mismo producto que de hecho justamente le hemos empezado a llamar y le hemos cambiado la identidad, ha dejado de llamarse Integradoc, digamos, o dejamos de potenciar la marca Integradoc y ahora directamente se llama Floxu o Floxu On-Premise, porque es exactamente el mismo producto, la misma tecnología, los mismos elementos de BPM y las mismas capacidades, sea que se utilice en la nube o que se utiliza on-premise. Juan, tenemos una pregunta por interno. Nos preguntan si tienes integraciones con RPA. Sí, por supuesto, muchísimas. Y que Ahí también era tenemos obvio. tenemos un partner con el cual trabajamos mucho, que él a su vez representa a UiPath, que lo deben conocer, pero también tenemos algunas otras integraciones con algunos otros RPA locales latinoamericanos, y ahí hay varias formas de integrar, desde la más básica, que es mediante web services, pero también puede ser por Zapier, o si alguno quiere desarrollar un plugin, como les decía, hay un marketplace de Fluxus, donde un fabricante de RPA puede desarrollar su plugin e integrarlo. Sí, son útiles, la verdad que son útiles para automatizar
en un proceso bosque que tiene muchas tareas, donde algunas son desarrolladas por seres humanos, bueno, algunas otras tareas particulares pueden ser delegadas a un RPA, a un robot, que la completa y cuando termina avisa y el proceso sigue. Bien, perfecto. Bien, hemos llegado al final, no tenemos más consultas. Creo que con la presentación que has tenido, Juan, has suelto muchas cosas, muchas veces ha sido muy amplio, muy, un alcance, realmente has explotado estas casi 2 horas de una forma excelente. No sé, por favor, te doy el pase antes de que no creo que voy a dar los mensajes nuevamente. Recuerden, señores, que todos los presentes tienen asegurados, certificados y marcan su asistencia, y los que tienen sus entradas adquiridas para el BPMD del 25 de noviembre en el Colegio de Ingenieros Perú, sede Consejo Nacional en Miraflores, ya tienen certificado sin hacer mayor esfuerzo, simplemente con asistir. Y antes que nos deje Juan, Blowsu va a tener un stand y un taller en el BPMD. A partir de las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche tenemos talleres presenciales. Y en la mañana, desde las 8 hasta las 2, tenemos 12 conferencias virtuales de referentes de la disciplina. Había una pregunta, por favor. Así, al final, Juan va a dejar la grabación y le voy a pedir que ponga el slide final donde tiene los datos de contacto, aunque creo que sí colocaste, ¿no, Juan? Los datos de contacto, redes sociales, y además esto queda grabado para todos presentes y va a estar en las redes sociales de la ABPM. Bien, ahí está iniciando nuevamente Juan la presentación, datos de Sí, contacto. sí, ahí no estaba el dato de contacto, pero entran en floxu.com o mi perfil LinkedIn es público, me buscan Juan J. Moreno en LinkedIn y me encuentran y conectamos y seguimos la conversación. Listo. Muy bien, Juan, muy Muchísimas agradecido. gracias, un gran gusto. Chau, chau. Chao.